Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Massetti, director de la sede Flores y Navarro de Diseño y Más, cursos de interiorismo. Es un instituto de enseñanza de diseño de interiores que estamos lanzando este año con mi socia Susana Hernández, que es la directora de la sede de Pilar, acá en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Susana, ¿cómo estás? Lo que pasa es que soy tan obediente que cuando decís apaguen los micrófonos, lo apago Vos yo. también, vos también. Bueno, no, pero era para saludarte y para que saludes también y te presentes. Bueno, Susana Hernández, casi todos los que están acá me conocen. Bienvenidos y, no sé, darles la bienvenida también a Diego, al equipo, aunque ya el año pasado tuvimos este mismo curso con mucha gente. Vamos a ver si a ustedes también les sirve. Parece que yo estoy, yo soy docente de dibujo, pero de dibujo a mano, y igual me hago amiga de Diego porque es lo más. Él maneja la computadora como yo el lápiz. Espero que ustedes logren sacar un poquito de cada uno de nosotros, ¿sí? Es nuestro desafío, ¿de acuerdo? Así que, Bueno, hola gracias. Cintia, se les va a abrir la cabeza, porque está bueno aprender distintas herramientas, ¿sí? Así que bienvenidos a todos y gracias por estar hoy acá con nosotros, ¿sí? Bueno, gracias, Su. Bueno, ahí vemos que se van sumando. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, Melina, Inés. Bueno, en principio, como dice Susana, Diego Cervantes es nuestro profe, es diseñador de interiores, recibido en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, y es nuestro profe del curso de SketchUp, que como decía Susana, el año pasado ya lo hemos dado y la verdad que tuvo mucho éxito. Un programa de diseño, ahora les va a explicar Diego en detalle, que ayuda, que es uno de los más usados en representación de diseño interior. Y bueno, Diego tiene mucho conocimiento en eso y también mucha capacidad docente para poder dictar un curso que en principio suena bastante complejo de dictarlo de manera virtual, justamente tratándose de un programa que tiene ciertas herramientas que necesitan mucha precisión y sin embargo Diego lo ha resuelto muy bien. Este año abrimos nuevamente la oferta del curso de Diego, que va a empezar ahora, después les pasamos bien los detalles, pero en este caso la presentación tiene que ver con una introducción para que quien conozca el programa y quien no conozca el programa puedan de alguna manera acercarse al programa y en qué consiste y cuáles son las ventajas que tiene aprender esto para poder justamente después representar un proyecto. Es muy importante, como decía Susana, saber dibujar a mano, por eso nosotros en el curso tenemos nuestra materia de diseño de dibujo arquitectónico, pero esto es una herramienta muy interesante de representación, así que Diego les va a explicar bien en detalle de qué se trata. Así que, bueno, ahí vemos gente que se va sumando. Marta, Talarita, qué gusto verte. Inés también, Claudia, qué bueno. Hola. Bueno, Inés, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias sumarse. a vos. No, por favor, gracias a vos. Es un gusto. Así que, bueno, Diego, presentado y queda a cargo tuyo esta charla, justamente de introducción a SketchUp. Adelante, Diego. Muchas gracias por estar desde Perú, que está ya en Desde Lima. Perú. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Fernando, Susana, por la presentación. La verdad que yo estoy completamente feliz de poder pertenecer a Diseño y Más. ¿Sí? Bien, bueno, espero que todos estén muy bien. Voy a proceder a compartirles la pantalla para contarles un poco sobre qué trata este curso. ¿Sí? A ver, por favor, me indican si lo llegan a ver sin problema. Sí, ahí estamos. Se ve perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, para iniciar, les quería comentar, como ya lo han presentado Fernando y Susana, vamos a hacer una introducción a lo que es el SketchUp.
¿sí? Les voy a explicar de qué se trata el SketchUp, qué es un modelado en 3D, qué software similares o programas similares existen en el mercado, un poquito de la historia del SketchUp y finalmente cuáles son las posibilidades que ustedes tienen si se animan a seguir este curso. ¿Ok? Como ya lo habían mencionado, el año pasado ya se había dado este curso, tuvo una muy buena recibida en realidad, y salieron dibujando, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar algunos requerimientos, por así decirlo, que necesitamos para llevar este curso a continuación. En primer lugar, no es necesario tener conocimientos previos, ¿sí? No es necesario que ustedes hayan agarrado antes la computadora, no es necesario que hayan visto AutoCAD, otros programas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde cero, ¿sí? No tenemos que tener conocimientos previos. Nuevamente lo repito, iniciamos el curso desde cero. ¿Para quién está dirigido este curso? Está dirigido para interioristas, para arquitectos y todas las personas del rubro del diseño, la construcción, etcétera, que quieran realizar sus diseños, quieran pasarlos a otro nivel, por así decirlo. Valga mencionar que es crucial que aprendamos a trabajar a lápiz, a trabajar manualmente, y que ahí se encarga excelentemente Susana, porque muchas veces nuestras ideas podemos plasmarlas del papel y llevarlas al programa digital, ¿sí? Y eso es sumamente importante, ¿ok? Poder pensar primero en el papel y pasarlas a la parte digital, ¿sí? Nosotros como diseñadores, como interioristas, muchas veces también se nos presentan las oportunidades de querer tirar un boceto muy rápido, muy fácil. Obviamente lo podemos hacer a mano y después pasarlo a la computadora y plasmar todas nuestras ideas, probablemente de una manera un poco más precisa o paramétrica, ¿sí? Sin desmerecer, por supuesto, esa transición que tenemos que hacer primero de dibujar a mano. Por otro lado, el objetivo de este curso es terminar dibujando y representando todas las ideas que nosotros tengamos como diseñadores por medio de este software que ahora les voy a presentar, que es el SketchUp, ¿sí? Bien, entonces, para ir un poco entrando a este mundo del modelado en 3D, primero les voy a explicar qué es un modelo 3D. Es una explicación breve porque es muy abarcativa, pero vamos a ser puntuales, ¿sí? Un modelo 3D es una representación matemática y tecnológica, ¿ok? De cualquier objeto o forma tridimensional que puede ser animado o inanimado, ¿sí? Y esto se da a través de un programa técnico y especializado, ¿ok? Entonces, para entrar en contexto, nosotros, por ejemplo, de repente algunos de ustedes alguna vez han llevado AutoCAD, conocen el AutoCAD, y el AutoCAD solo piensa, podríamos decirlo, en dos dimensiones, o sea, en algo plano, ¿ok? Pero al pasar a un programa de modelado en 3D, ya abarcamos la tercera dimensión, ¿sí? Nos olvidamos de largo, o sea, perdón, no nos olvidamos, sino que incorporamos una dimensión más, no solo largo y ancho, sino también la altura, ¿sí? Para generar volúmenes. Y pongámonos a pensar que nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿ok? Que muy bien podemos plasmar nuestras ideas bidimensionalmente, pero cómo se ven reflejadas después en la realidad por medio de 3 dimensiones, ¿sí? Es por eso que cualquier software de modelado en 3D trabaja en las 3 dimensiones con los 3 ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? En los cuales representan el largo, el ancho y el alto, ¿ok? Por otro lado, ¿qué más podemos decir de un modelo 3D? Es una figura que se representa en un espacio, ¿ok? En este caso, el espacio que podemos representar el 3D es digital, es en la computadora, ¿ok? Y acá yo, por ejemplo, he puesto, por poner un ejemplo, una máscara representada en 3D de un personaje, el cual podemos decir
en pocas palabras, que está en bruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos todas las líneas que lo componen. Entonces, una composición en 3D está basada en muchas líneas, en triángulos en muchos casos, los cuales nos componen todo un elemento, ¿sí? Que tiene, por supuesto, largo, ancho y alto, ¿ok? Bien. Por otro lado, existen distintos programas en el mercado, como les había comentado, que hacen modelos 3D, obviamente no solo de objetos inanimados, sino también de objetos animados. Por ejemplo, acá tenemos un objeto inanimado que vendría a ser una cocina, una representación de una cocina que obviamente está hecha en un programa especializado que podría ser el SketchUp. Pero también existe, por ejemplo, distintos personajes, animaciones, que pueden ser personajes animados, vale la redundancia, que también están hechos por programas de esta índole, ¿sí? No necesariamente el SketchUp, sino en general programas en 3D, ¿ok? Acá, bueno, les he puesto algunos ejemplos como personajes que nosotros conocemos y que también utilizan softwares muy similares al SketchUp para poder representarse y también crear animaciones. En nuestro caso, por ejemplo, muchas veces como interioristas, arquitectos, diseñadores, representamos cosas inanimadas como edificaciones, muebles, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y para eso tenemos el SketchUp, que es especializado justamente en este ámbito, ¿ok? Quería mencionarles algo, no quiero entrar mucho en eso, pero cada programa, por ejemplo, de 3D, tiene un motor de renderizado. En el curso no lo vemos, es algo mucho más avanzado, pero de todas maneras quería que lo sepan, porque está bueno saberlo. Tiene un motor de renderizado que hace que salgan imágenes fotorrealistas. Esto no vamos a entrar en ese ámbito, pero lo que también quiero que entiendan es que sin un modelado previo 3D, no podemos tener algo posterior, ¿sí? El modelado 3D es como que la base que necesitamos para poder plasmar todas nuestras ideas. Bien. Y bueno, acá también hay otra imagen que es un complejo. La verdad no sé de qué índole es este edificio, pero es una de las posibilidades que se puede hacer en un programa especializado como el SketchUp. Bien. Por otro lado, quería hablarles un poco, antes de entrar de lleno en el SketchUp, algunos softwares similares que existen en el mercado. Probablemente algunos de ustedes lo conocen. Por ejemplo, el 3ds Max, Archicad, Cinema 4D o Autodesk Revit, ¿sí? Todos estos programas son muy similares a SketchUp, son buenos programas obviamente, pero considero que el SketchUp es uno de los programas que uno tiene que pasar por este programa definitivamente para poder entender los demás programas, ¿sí? Por otro lado, posteriormente les voy a mostrar también todas las características y las ventajas que tiene el SketchUp cuando estamos iniciando. Consideraría yo por encima de algunos de estos otros programas. Obviamente cada uno de estos se especializa en algo, ¿sí? Y el SketchUp lo hace de otra manera y es realmente lo que nos compete a nosotros como diseñadores. Bien. Ok, para entrar un poquito en contexto del SketchUp, ¿sí? Antiguamente este programa era parte de la empresa Google, ¿sí? Y posteriormente pasó a ser de Trimble SketchUp Pro, espero haberlo pronunciado bien, y mejoró muchísimo su interfaz, todos los comandos que tiene, lo hizo mucho más amigable. Incluso cuando pertenecía a la empresa Google era muy bueno, pero fue mejorando, ¿sí? Y eso es también algo que nosotros como diseñadores tenemos que estar muy atentos a esos cambios, ¿no? Estar en constante cambio, reestructuración de muchas cosas, entonces pasa eso con los programas, ¿no? Un día un programa es nuevo y después cambia, pero obviamente la base es la misma, ¿no? No quiere decir de que sea un gran cambio, pero mejora, nos hace más fácil la vida, ¿no? Bien, entonces, ahora entrando de lleno al SketchUp, ¿sí? ¿Para qué sirve SketchUp? ¿Sí?
SketchUp nos permite conceptualizar nuestros proyectos, como les había dicho, pasarlos del 2D al 3D, es decir, pasarlos del papel, ir un poco más allá y pasarlos a la tridimensionalidad. Obviamente que cuando aprendemos, por ejemplo, dibujo técnico, podemos hacer dibujos tridimensionales, puntos de fuga, etcétera, ¿no? Pero considero que también cuando utilizamos el SketchUp, nos ayuda mucho a poder pensar en 3 dimensiones de manera mucho más rápida, en el sentido de que podemos tirar unas cuantas líneas y podemos generar todo un proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les pongo acá una imagen que está hecha a mano, podríamos decirlo que es básica, obviamente, y es la base a lo que me quería referir, para poder nosotros plasmarla en la computadora, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante también saber dibujar a mano, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen dibujada a mano, podríamos decirlo, con un estilógrafo, algún instrumento, y por ejemplo aquí la pasamos ya al SketchUp, donde podemos plasmar nuestras ideas por medio de materiales, colores, ambientaciones, e inclusive poder poner los colores que ya nosotros queremos que vayan, por ejemplo, en la puerta, en la ventana, en el muro, etc. Esa es una de las grandes posibilidades que posteriormente les voy a explicar con más detenimiento, ¿sí? Bien, entonces ahora les quiero hablar un poco de las ventajas que tiene el SketchUp, ¿sí? La verdad son muchas, he puesto las que he considerado las más importantes, pero tiene muchas ventajas, ¿sí? Entonces, podemos decir que es un programa sencillo, flexible y muy intuitivo. Eso es algo que yo destaco mucho del SketchUp, ya que tiene muchas posibilidades, podemos hacer una sola cosa de muchas maneras, no estamos encasillados en una sola vía para poder hacer algo y tener que aprenderla de memoria, ¿no? Sino que nosotros vamos tocando algunos comandos, vamos viendo algunos, vale la redundancia, comandos, y simplemente podemos llegar a un mismo punto de distintas maneras. Entonces, por eso consideramos que el SketchUp es muy intuitivo. Todas sus medidas son exactas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un programa paramétrico que trabaja con milímetros, y en muchas ocasiones utilizamos milímetros. Por ejemplo, cuando un carpintero, sin ir muy lejos, quiere expresar sus ideas, necesita trabajar en milímetros, ¿no? Para tener unas medidas mucho más exactas, entonces lo puede hacer. Entonces, todo lo que nosotros queramos plantear en nuestro diseño 3D puede ser sumamente exacto, ¿sí? Por otro lado, sus motores de render son compatibles con otros programas. Como les había comentado, no me quiero meter mucho a eso de los motores de render, pero es algo que tendríamos que saber, que todos los programas tienen motores de render, los cuales nos generan imágenes fotorrealistas. Si nosotros aprendemos SketchUp y posteriormente queremos abarcar un poco más, podemos instalar distintos programas, los cuales nos generen imágenes fotorrealistas y son compatibles con el SketchUp. Por otro lado, contiene una gama amplia de posibilidades y diversos recursos dentro del mismo programa, sin necesidad de instalar otros softwares. ¿Ok? Entonces, nosotros instalamos el SketchUp, empezamos a trabajar y tenemos muchas posibilidades. Acá valga mencionar, que después lo voy a desarrollar un poco más, podemos instalar algunas extensiones, pero que son muy fáciles, es decir, no tenemos que irnos a otro programa, simplemente las tenemos ahí, para poder mejorar nuestro trabajo y que sea más profesional, ¿sí? Y la última ventaja, de las pocas que he podido poner, te da la facilidad de proyectar tus trabajos con diversos estilos y que puedas representar de forma más dinámica e interesante los proyectos, ¿sí? Esto, bueno, también lo vamos a desarrollar después, pero esto es muy, muy importante porque nosotros, oprimiendo un botón, simplemente podemos cambiar los estilos de representación del programa y hacerlos mucho más dinámicos y mucho más atractivos. Yo creo que la finalidad también es
por medio de nuestros diseños, contar algo, ¿sí? Por medio del diseño, por medio de la representación, contar algo. Y muchas veces también nosotros podemos agarrar un proyecto si es una buena presentación. El proyecto puede estar ahí, es subjetivo, puede ser bueno, no tan bueno, etcétera, pero una buena presentación considero que es muy importante para nosotros poder captar un cliente, convencer a una persona en este ámbito, ¿sí? Bien. Perfecto, entonces ahora sí vamos a ingresar al programa. En este caso no les voy a mostrar el programa tal cual, o sea, no les voy a compartir el programa, pero he hecho una serie de capturas de pantalla para que ustedes más o menos se familiaricen y vean las posibilidades. Posteriormente también les voy a mostrar trabajos y los resultados que pueden obtener. Sí, entonces tenemos la interfaz del programa, la cual nos muestra muchas plantillas que podemos trabajar, como acá lo estamos viendo. Obviamente nosotros, por donde estamos localizados, trabajamos en metros, pero podemos trabajar en pulgadas, en milímetros, etcétera, sin ningún problema, ¿sí? Posteriormente, esta es el interfaz del programa SketchUp, y hay una ventaja también que no había mencionado, pero que está muy bueno mencionarla, es que tenemos muchos iconos, los cuales son muy fáciles de identificar, cuentan con colores llamativos, que no es un dato menor, ¿ok? Y son bandejas fáciles de usar. Por ejemplo, acá no lo podemos ver, pero si yo alumbro cada uno de estos iconos, me sale una descripción y me dice para qué sirve. Obviamente hay una serie de trucos, hay una serie de elementos que se utilizan y obviamente esas las vamos a ver en el curso, ¿sí? Entonces, al ser cada una tener un color distinto, con una iconografía distinta, nos podemos familiarizar con estos iconos, sin desmerecer los otros programas, pero por ejemplo en el AutoCAD, ¿no? Vemos que todos los iconos son de un mismo color, todo es una misma gama, y quizás hasta para trabajar se hace un poquito más pesado. En este caso no, en este caso hasta ser un tanto caricaturescos, podríamos decirlo, se nos es muy, muy amigable, ¿sí? Tenemos distintas bandejas que conforme vayamos avanzando en el curso, las podemos ir abriendo, ¿sí? Y viendo todas las posibilidades. Estas que yo les presento acá, podríamos decir que son las básicas, y hay algunas un poquito más avanzadas, y obviamente podemos ir abriendo más bandejas de estas. Cuando me refiero a bandejas, son cada uno de estas paletas de iconos, para poder seguir haciendo operaciones, ¿ok? Por otro lado, bueno, tenemos el espacio de trabajo, ¿sí? Donde siempre hay una figura humana que nos muestra la escala donde estamos trabajando. Obviamente, para las personas que nunca habían visto, por ejemplo, un software en 3D o un software en general, siempre trabajamos en escala real. Nosotros, posteriormente, cuando queremos exportar una documentación, ahí le damos la escala que nosotros conocemos, ¿no? Uno en 50, uno en 75, pero acá nosotros trabajamos como si estuviéramos en la vida real, es decir, en metros, ¿no? Si yo quiero 5 metros, pues digito 5 y tendré mi muro de 5 metros, ¿ok? Y como les decía, los ejes, que son sumamente importantes para trabajar y guiarnos en el espacio de trabajo. Y por otro lado, la bandeja predeterminada, que es un complemento sumamente bueno, que obviamente en el curso lo vamos a ver detalladamente, cosa por cosa, donde vamos a encontrar distintas posibilidades que van a complementar a nuestro trabajo y a nuestro modelado. Por otro lado, bueno, tenemos la configuración general, como les decía, en nuestro territorio, ¿no? Bueno, yo estoy en Perú, ustedes en Argentina, o quizás en otros países, pero trabajamos en metros, ¿sí? Bien, y lo que les decía, este programa es sumamente paramétrico, podemos ajustar las medidas para que nos boten decimales y hacerlo lo más preciso posible. Eso también es una de sus grandes ventajas. Por otro lado, también tenemos el uso de distintos comandos que obviamente los vamos a ver en el curso, donde tenemos muchísimas posibilidades y hacen que el trabajo sea más óptimo, ¿sí? Obviamente
tenemos que oprimir los iconos cuando sea necesario, pero también cuando nosotros ya agarremos más práctica, vamos a poder utilizar los distintos comandos o atajos que existen en el SketchUp para poder hacer nuestro trabajo mucho más óptimo, ¿sí? Como toda en la vida, el SketchUp es un programa que requiere práctica, ¿sí? Es como cuando montábamos bicicleta, ¿no? Si no practicábamos, nos volvíamos a caer. Entonces, tenemos que practicar, pero hasta incluso, y yo lo considero, no es nada pesado, al contrario. Muchas veces yo, como profesor, me pongo a hacer prácticas y y sigo tocando botones y veo qué otras cosas se pueden hacer y cada día descubro algo diferente. Entonces, por eso es algo que nunca les va a aburrir. Además de que van a poder plasmar sus ideas, no se van a aburrir del programa. No es algo estanco, no es algo que ahí queda y no hay más para indagar. ¿Sí? Bien, entonces, ahora les quería comentar que yo aquí a esta placa le puse todo parte de una línea, ¿sí? Sabemos que el lenguaje visual está representado por líneas, por puntos, por planos, el lenguaje gráfico podríamos decir. Entonces, en este programa también se hace de esa manera. En primer lugar, empezamos por un punto y proyectamos una línea. Eso es el dibujo más básico que nosotros podemos hacer en este software. Pero si nosotros empezamos a componer distintas líneas, unas al lado de otras unidas, podemos generar algo más. Entonces, todo parte de una línea, como lo ven acá. Luego colocamos otra línea, supongamos, de ahí colocamos una tercera línea que está unida, obviamente en el programa, en el curso somos sumamente pacientes y explicamos hasta cómo hacer una línea, o sea, para que ustedes se den una idea, es desde lo más básico, y por ejemplo, si yo cierro estas tres líneas, hago una cuarta línea, me genera un plano, ¿sí? Entonces sabemos que un punto, una sucesión de puntos nos hace una línea, una sucesión de líneas juntas genera un plano. Pero como estamos trabajando en un programa 3D, no nos quedamos en el plano, sino podemos también generar un volumen, ¿sí? Entonces, como les decía, todo parte de una línea para poder generar un volumen. Y ese volumen obviamente puede tener las características que nosotros le demos, que son infinitas con las distintas posibilidades que hay acá. Por ejemplo, este volumen que vemos aquí es un cubo, puede convertirse en un prisma, y este prisma puede ser un muro, ¿no? Ya llevándolo un poco a la parte que nos concierne a nosotros como diseñadores, y que nosotros trabajamos dentro y fuera del espacio, podemos generar un muro. Tenemos que hacer otros tipos de operaciones en cuanto a las líneas. Ya no haremos líneas formando un cuadrado, sino haremos líneas rectangulares y formaremos, por ejemplo, un muro. Entonces, partiendo de un muro, podemos agrupar varios muros, y en este caso, por ejemplo, nos puede salir una sucesión de muros, una sucesión de prismas, nosotros lo podemos llamar muros, para hacer probablemente un espacio, ¿sí? Un espacio que podemos llamar un espacio interior. En este caso, todavía, si lo vemos así simplemente, son volúmenes que están apilados unos con otros, pero nosotros con el pensamiento de diseñadores ya podemos decir, ok, esto va a ser un cuarto, un espacio habitable, ¿sí? Y así, este espacio que está conformado por estos muros puede tener distintas operaciones que le hacemos con distintos comandos que me pueden generar en nuestro lenguaje de diseñadores, de arquitectos, de interioristas, vanos, por ejemplo, ¿no? No solo orificios, no solo pensamos que son orificios rectangulares, sino son vanos que pueden representarme el vano de una puerta, el vano de una ventana, etcétera, ¿sí? Yendo un poco más allá, nosotros con distintas herramientas, obviamente utilizando las herramientas adecuadas, todo eso lo vamos a aprender, no solo podemos generar dibujos ortogonales, sino también, por ejemplo, podemos generar en este caso un arco
podemos generar distintas volúmenes con distintas características y operaciones, hasta incluso, bueno, acá lo vemos pequeño, una escalera, ¿sí? Pero todo, lo interesante de esto es que todo parte de ese principio, de hacer una línea, y de juntar varias líneas y crear un plano, y de ese plano crear un volumen, ¿ok? Y con distintas herramientas podemos hacer que los volúmenes tengan distintas características, ¿ok? Por otro lado, podemos hacer figuras mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso se presenta una estrella, una luna, un cilindro, y distintas operaciones, podríamos decirle operaciones booleanas, de repente no conocen el término, obviamente eso también lo vamos a ver en el curso, donde podemos generar distintos elementos, ¿ok? Yéndonos un poco más allá, otra posibilidad del SketchUp es que podemos crear grupos de elementos, ¿sí? Todos los que yo les he mostrado son figuras sueltas, podríamos decirle, pero también podemos agrupar y generar un sistema entre varios elementos, ¿sí? Es una de las características que tiene, y obviamente en el curso lo vamos a indagar muchísimo más y vamos a ver todas las posibilidades que pueden haber. Por otro lado, podemos crear formas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se creó una botella, una copa, con estas características, y una mesa, ¿sí? Entonces, nosotros por medio del SketchUp podemos generar mobiliario, podemos generar complementos decorativos, obviamente no solo creando estructuras y edificaciones, sino también podemos hacer todos estos tipos de elementos que probablemente tienen un poco más de detalle. Posteriormente les voy a explicar que hay elementos que son sumamente más complejos, pero en ese caso no debemos preocuparnos porque hay otras posibilidades que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, como acá lo vemos, podemos generar figuras complejas, como son estas, por ejemplo, que también tocando una serie de comandos, de herramientas, podemos obtenerlas, ¿sí? Que aparentemente pueden ser o parecer muy complejas, pero no lo es así en cuanto vayamos avanzando. Por otro lado, tenemos la posibilidad de aplicar colores y texturas a los distintos elementos que nosotros generemos en el SketchUp, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo hice para la demostración unas figuras bastante simples, donde nosotros podemos encontrar distintos materiales que el SketchUp ya nos otorga, ¿sí? Que vienen por defecto. A muchos, bueno, he recibido algunos comentarios que no les gusta tanto, algunos otros que les parecen buenos, eso ya es muy subjetivo, pero están ahí y hay una gran variedad de materiales. Pero también la ventaja del SketchUp es que nosotros podemos importar colores y texturas las que nosotros querramos. Por ejemplo, tenemos un proyecto y nosotros vamos a una tienda, una tienda de materiales online, y descargamos o hacemos copia de un piso, por ejemplo. Entonces lo podemos poner dentro de nuestro proyecto y mostrarle a nuestro cliente o a nuestro profe, en el caso de nuestro proyecto final, por ejemplo, qué material es exactamente el que yo quiero poner y es un material real. Acá, por ejemplo, yo les tengo una demostración que obviamente es la que vamos a ver mucho más, vamos a indagar mucho más en el curso, de los distintos materiales que se pueden poner, descargándolos directamente desde internet o sacándolo de páginas donde ofrezcan materiales y nos den la imagen, ¿sí? Y así colocar en nuestros distintos espacios, volúmenes y todas las posibilidades que tenemos, esos dichos materiales que podemos inclusive encontrar mejores materiales de los que ya encontramos dentro del programa. Bien. Por otro lado, continuando con esto, vamos a ver un poco de formas más complejas. Todo parte, como les había comentado, de líneas, ¿sí? Entonces, al partir todo de líneas, tenemos como una base para nosotros poder, a partir de esas líneas, levantar y hacer nuestro proyecto 3D.
muchas veces nosotros hacemos esta operación de poder dibujar primero cómo queremos plasmar nuestra idea, obviamente después quizás de haberlo plasmado en el papel, pasarlo digitalmente como si aún estuviéramos trabajando en el papel. Posteriormente a eso, empezamos a levantar muros, como les tengo acá en la placa. Levantamos muros sin ningún color, simplemente con algunos espacios de nuestro diseño. Posteriormente seguimos y de repente le ponemos algunas puertas, algunas ventanas para dividir los espacios. Obviamente todo sigue en los colores que vienen por defecto en el SketchUp, ¿sí? Y posteriormente podemos otorgarle otras cualidades a estos espacios 3D por medio de materiales. Ahí entra a tallar ya nuestra imaginación como diseñadores, ¿sí? Y posterior a eso podemos llenarlo de muebles según nuestro diseño, ¿sí? Según lo que hemos planificado. Pero aquí lo que me interesa que ustedes vean es cómo, a partir, voy a volver, si me permiten, a partir de algo plano, de algo 2D, podemos empezar a levantar muros y podemos obtener este resultado, ¿sí? Entonces, eso es la característica de SketchUp, que es muy dinámico. No necesariamente tenemos que poner un mueble en un sitio, porque si no, ya no funciona, no. Si yo quisiera hacer otro diseño, puedo cambiar los muebles, cambiar las disposiciones, generar otra vez otra vista desde cero, y por supuesto que va a funcionar, ¿sí? Por otro lado, tenemos distintos estilos de graficación. Yo les había hablado al principio que SketchUp nos otorga la posibilidad de poder tener distintas maneras de presentar un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá, y hay muchísimos estilos, incluso hay estilos de concurso, que hay gente que, valga la redundancia, concursa y gana, entonces su estilo lo pone, por ejemplo, en las últimas actualizaciones del programa. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un estilo de graficación que es sumamente interesante, que pareciera con un marcador, ¿sí? Y como ustedes ven, que tiene como una cierta textura. Entonces, esto también es muy atrayente a la vista. Me cuenta muy bien la historia de este proyecto, pero lo hace de una manera más dinámica. Por ejemplo, acá tenemos otro estilo de graficación que también es sumamente interesante. Y bueno, esta es la fachada que yo les mostré al principio, que también está con otro estilo, donde me muestra, ¿no? Me muestra perfectamente qué es lo que quiero dar a entender en este diseño. Y así como podemos hacer este tipo de espacios, también podemos hacer vistas con estos estilos de graficación. Por ejemplo, este proyecto es exactamente el mismo que les he mostrado en planta, y ustedes pueden ver cómo es una serie de disposición de muebles, obviamente con un diseño pensado, con muebles traídos desde un programa que ahora les voy a comentar sobre eso, y otros muebles fabricados por nosotros mismos, que son de carácter más sencillo, pero obviamente también requiere que nosotros los hagamos con medidas, paramétricos, etc. Entonces, esto es para mostrarles un estilo, por ejemplo, de un living y comedor. Este sigue siendo el mismo living y comedor, pero con otro estilo de representación, que la verdad es muy atractivo, y que tenemos esa posibilidad en el programa. O también un estilo fotográfico que tenemos aquí, que también es sumamente interesante, que podemos mostrar a un cliente o para dar a entender un proyecto, ¿sí? Bien, entonces, a lo que yo quería llegar en este momento. Como les había mencionado, en el SketchUp nosotros podemos generar nuestro propio mobiliario, así tal cual generamos una vivienda, una edificación, un cuarto, etcétera. Podemos generar nuestro propio mobiliario. Pero existe un complemento para el SketchUp, donde podemos encontrar cientos de miles de complementos que son buenísimos, que la gente hace y va subiendo, ¿sí?
y que nosotros, y para el uso público, ¿sí? Obviamente hay cosas que solo algunos los pueden ver, otras cosas que otros los pueden ver, etc. Entonces, el 3D Warehouse es una página que nos ayuda mucho a poder obtener mobiliario de toda índole, como lo vemos acá, ¿no? Desde iluminación hasta muebles, lámparas, hasta, por ejemplo, un colectivo, ¿sí? Entonces, también, pero para utilizar el 3D Warehouse, también es importante saber buscar. Entonces, eso también lo vemos en el curso. Vemos las categorías, con qué nombres clave lo vamos a buscar, dónde buscar, porque hay tanto que realmente ustedes no, hay veces, hay tanto que resulta poco, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el curso también aprendemos a ver cada cosa, cómo buscarlo, en qué idioma, y todo para poder plasmarlo en nuestros proyectos, ¿sí? Por ejemplo, acá también les comparto de esta página de 3D Warehouse distintos complementos que hay para ambientar nuestros proyectos. Obviamente, eh, nosotros mismos, como les digo, podemos generar mobiliario, pero es un mobiliario un poco más básico, ¿sí? Porque las personas que lo hacen acá en 3D Warehouse y lo suben, probablemente son más especializadas, mucho más avanzadas, pero la ventaja de ya tenerlo acá es que nos optimiza mucho el tiempo, ¿sí? Porque si vamos a ponernos, por ejemplo, a diseñar mueble por mueble, van a ver que es muy tedioso, ¿no? Y nosotros lo que queremos es un software rápido que nos ayude a representar nuestras ideas de la mejor manera, pero también optimizando mucho el tiempo, ¿sí? Entonces, ven, podemos encontrar este tipo de elementos que son mucho más complejos y que ya los encontramos aquí y que nos ayudan muchísimo para ambientar nuestros proyectos. Obviamente, como diseñadores siempre vemos la caja arquitectónica como de primera intención, pero sabemos que el mueble es el toque final, lo que le da carácter a nuestros espacios, ¿sí? Y acá yo les tengo algunos ejemplos de aplicación de mobiliario en proyectos. Por ejemplo, este es un dormitorio donde se generó un mueble de placar, por ejemplo, con un escritorio, y todos estos elementos que ustedes ven acá, que son más complejos obviamente, y son de ambientación que nos ayudan a que el usuario, el cliente, etcétera, o nuestro profe, se dé una idea mucho más clara de qué queremos alcanzar en ese proyecto, ¿no? Desde, por ejemplo, artefactos lumínicos, como los que vemos acá, complementos decorativos, etc. Acá, por ejemplo, ya se aplicó materiales, se aplicaron formas distintas, obviamente pueden ser más complejas, para mostrar una idea. Otro ejemplo es este de acá, por ejemplo, que es una cocina de concepto abierto con comedor y el living, y obviamente nosotros como diseñadores vamos mucho por el detalle, mucho por el jarrón, la planta, el cuadro, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es obviamente avanzando más en el SketchUp, porque al principio aprendemos a dibujar bien. Cuando ya sabemos dibujar, podemos pasar a la parte de los complementos para poder hacer un proyecto y presentarlo. ¿Sí? Entonces, como les decía, nosotros nos vamos mucho a lo puntual, ¿no? Mucho al detalle. Entonces, esa también es una ventaja que podemos encontrar en el SketchUp. Bien. Por otro lado, saliendo un poquito de lo que les había comentado del 3D Warehouse, teníamos otra posibilidad en el SketchUp, que es la importación y la exportación de archivos, ¿sí? Probablemente algunos de ustedes trabajen en el AutoCAD, lo conozcan, entonces el SketchUp tiene la posibilidad de poder importar y exportar archivos desde AutoCAD a SketchUp y viceversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una planta de AutoCAD que muchas veces así nos pasan un proyecto, por ejemplo, entonces nosotros decimos, ¿cómo vamos a llevar esto al 3D? ¿Cómo lo vamos a levantar? ¿Cómo vamos a levantar los muros para yo poder aplicar el color?
poner tal material, tal mueble, tal complemento, etc. Entonces, tenemos la posibilidad de poder llevar del AutoCAD al SketchUp de esta manera, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá yo les he preparado esto como un ejemplo para que ustedes vean cómo se exporta por medio de líneas, ¿sí? Como las vemos acá, y esas líneas a su vez podemos levantarlas, obviamente haciendo otras operaciones que también lo vemos en el curso. Y acá, por ejemplo, teníamos el plano, como no los dieron, lo hemos limpiado, por así decirlo, le hemos quitado los ejes, las cotas, todo eso, y podemos llevarlo al 3D. Entonces, esa también es una posibilidad bastante buena, porque podemos pasar de lo plano a de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones de manera muy sencilla. ¿Sí? Bien. Por otro lado, seguimos avanzando en cuanto a la demostración de todo lo que puede tener el programa. También lo que se va a ver es uso de plugins básicos. Plugins, bueno, su traducción son complementos, que esto hemos incorporado, es algo nuevo, que se ha visto, obviamente siempre los profes nos estamos actualizando como todos en realidad, y indagamos, ¿no? Hay cosas, obviamente los plugins existen hace muchísimo tiempo, pero es algo que se ha incorporado para poder optimizar un poco más el trabajo y que se vea más profesional. Entonces son complementos que los vamos a instalar en el curso, que es muy sencilla su instalación, es muy rápida. Obviamente son los básicos porque hay muchísimos, si ustedes después quieren indagar en eso, está excelente, pero son 3 complementos básicos, como es Round Corner, que nos hace que los elementos que nosotros generemos nosotros mismos, no que los descarguemos, sino que los hagamos nosotros, nos puedan hacer este tipo de operaciones más, podríamos decirlo, redondeadas, como para que se vea otro tipo de texturas, no se vea algo muy rígido. Por otro lado tenemos otro complemento que es Join Push Pull. La verdad que este complemento tiene muchísimas cosas, no voy a detallarlas ahora porque no acabaríamos, pero también nos ayuda a hacer muchas cosas, tiene muchas posibilidades. Y tenemos por ejemplo, Freedo Scale. Esto es un poquito ya más complejo, pero tampoco es difícil de aprender, que podemos escalar objetos, es decir, hacerlos más grandes, más pequeños, con distintas operaciones. Obviamente no me quiero meter mucho en esto, porque tampoco no los quiero marear, pero está muy bueno que ustedes lo sepan y que vean que eso es lo que también vamos a tocar en el curso. ¿Sí? Y bueno, ya más o menos para ir terminando, unos minutos más, finalmente en el curso nosotros vamos a presentar y vamos a tener una serie de trabajos que vamos a tener que presentar. Esta vez queremos incorporar más proyectos para que ustedes tengan mucha más práctica y no se olviden, ¿no? Porque de repente de una semana a otra es un poco complicado a veces retener si yo no lo vuelvo a ver. Entonces tenemos lo que vendría a ser el layout. ¿Qué es el layout? Es una extensión que viene ya en el SketchUp por defecto, que es para yo generar documentación en 2D, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto el 3D, obviamente tenemos que plasmarlo en 2D, por ejemplo, en hojas para imprimirlo, para presentarlo, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer ese tipo de documentación. Y yo les quiero mostrar algunos de estos proyectos que hemos realizado. Por ejemplo, ¿no? Acá es una edificación, ¿cómo la podemos presentar? Inclusive poniéndole un logo, los nombres del alumno, del docente, etc. Y cómo acá podemos representar tocando distintos elementos, esta edificación en 2D. ¿Sí? Inclusive poniéndole algunos complementos, que eso también se les explica en el curso. Y por ejemplo, acá hay otro, por ejemplo, esto es de una cafetería, el proyecto de una cafetería. Ven cómo podemos generar un plano bastante bueno,
que nosotros podemos mostrarle a un cliente y ese cliente puede darse se puede dar cuenta de cómo va a ser su proyecto, de los distintos elementos que se están utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una vista, acá tenemos unos cortes de esta planta, entonces eso también se puede generar en el SketchUp y también lo vemos, es una de las últimas clases. ¿Sí? Y también, por ejemplo, podemos generar mobiliario, ¿sí? Así como todo parte de una línea y podemos generar distintos elementos, obviamente también podemos generar mobiliario y podemos pasarlo a layout para que tengan un mobiliario técnico, como por ejemplo acá, ¿no? Con distintas llamadas, especificaciones, cotas, etcétera, que ustedes pueden presentarle perfectamente a un maestro, a una contrata, etcétera, y poder darles a entender qué es lo que quieren hacer, cuál es su diseño. Bien, acá tengo una pequeña animación muy cortita que les quería mostrar también qué es lo que hacemos, ¿sí? Para que ustedes vean esa posibilidad. Aquí la voy a reproducir. Este es un proyecto sumamente sencillo, es un loft, pero por medio de este mini video yo me puedo dar cuenta muchísimo de qué es lo que estoy plasmando. ¿Sí? Es muy cortito, no dura ni 10 segundos, pero ahí yo me puedo dar idea de cómo es. Y eso también aprenderíamos a hacerlo. Obviamente este video tiene 10 segundos, podemos hacer uno mucho más grande, eso ya depende también del proyecto y de cada uno, ¿no? De nosotros, qué es lo que quiera dar a demostrar. ¿Ok? Y para finalizar, quería darles algunos consejos, obviamente, que siempre tenemos que trabajar en lugares cómodos, con una adecuada ventilación y iluminación artificial. Obviamente necesitamos una computadora óptima que después Susana les va a pasar, o lo podemos ver también, por supuesto, los requerimientos, las características. Y como les digo, para trabajar, obviamente, estamos sentados horas, ¿no? Probablemente diseñando, pero cuando ustedes le agarran el gusto al programa, la verdad que les resulta poco el tiempo que puedan emplear en este programa para plasmar todas sus ideas. Entonces necesitamos un buen espacio con una buena ventilación, guardar constantemente el archivo, ya que en muchos casos podemos perderlo, y la verdad muchos de nosotros tenemos la vida en la computadora. Entonces, y hacer un proyecto y que no se guarde o que se quede a la mitad por un descuido también es muy perjudicial para nosotros. Entonces podemos guardarlo en una memoria externa, en un pendrive, o siempre guardar. Obviamente yo les voy a explicar todas las características de guardado que tiene el SketchUp, su autoguardado y todo ese tipo de cosas. Y si trabajamos en un equipo portátil o trabajamos en un equipo que no es una computadora de escritorio, lo óptimo sería trabajar sin batería, porque ya que podríamos estar horas, entonces la batería podría dañarse. Son algunos tips como para terminar la presentación, pero que considero que son bastante importantes. ¿Sí? Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias, Diego, por la presentación, muy clara, muy precisa y contando muy a grandes rasgos las características principales del programa. Es una charla de presentación, no era un curso, pero sí lo vamos a desarrollar todo eso en el curso que estamos próximos a comenzar en el mes de abril. Antes de contarles algunos detalles, me gustaría, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y directamente preguntarle a Diego. Así que siéntanse totalmente en confianza para hacerlo. Yo mientras tanto les pido que vayan dejando el correo electrónico, ¿sí? Así Bueno. les puedo mandar el programa y los requerimientos de la compu. Hay algunos correos que no tengo, ¿sí? Por ejemplo, Ana Vázquez, no sé si tengo el tuyo. Entonces, si ustedes me hacen el favor de dejar el correo anotadito en el chat, yo les mando la info. ¿Mm? Okay.
Bueno, Silvia, ¿querías consultar? No, pero después me quedé pensando que no sé si lo vas a decir vos dentro de un ratito. ¿Qué duración tiene el curso? Sí. Sí. Horas diarias de cada vez que tengamos la clase. Sí, ahí les cuento entonces. El curso va a estar dividido en dos niveles. El nivel 1 de 4 clases comienza va a ser los 4 lunes de abril. Lunes 4, 11, 18 y 25 de abril, de 18 horas a 21. A 21. Son clases de 3 horas, horario de Argentina, ¿verdad? Tenemos alumnos que son de otros países, de hecho Diego está en Perú, así que también tiene un horario distinto. Ese va a ser el nivel inicial, es decir, para gente que no tiene conocimientos del programa, como Diego explicó al inicio, gente que no necesita conocimientos previos, que recién va a tener una primera aproximación al programa de SketchUp. Ese es el nivel inicial. Después va a haber un segundo nivel, el nivel 2, que van a ser los lunes de mayo, el lunes 2, 9, 16 y 23 de mayo, que también mismo horario, a las 18 horas, clases de 3 horas, que pasan rapidísimo, les aseguro, pues yo ya lo hice el curso varias veces con Diego, y pasa muy rápido, se hace muy dinámico, y se hace, y realmente se hace sumamente atractivo, porque uno se va enganchando, va encontrando siempre muchos... nos quedamos un rato más, a veces, por las preguntas y todo, pero bueno, no hay ningún problema igual. Sí, doy fe de eso, porque Diego tiene muchísima paciencia y se ha quedado inclusive hasta media hora más o 40 minutos más fuera de clase contestando preguntas que van surgiendo, porque el programa es muy atractivo, es muy dinámico, muy amigable también. Es un programa muy intuitivo, como decía Diego, y uno cuando le encuentra, digamos, esos mecanismos que te permiten diseñar, empezás a encontrarle y te empieza a apasionar, y después hay que practicar mucho el programa que Diego siempre lo menciona. Entonces, básicamente el curso son 2 niveles, el nivel 1 inicial, que van a ser los 4 lunes de abril. Toda esta información está en nuestra página web. Y el nivel 2, quizás haya gente que se incorpora directamente al nivel 2 porque ya tiene los conocimientos previos, digamos, de un nivel 1, entonces quiere quizás perfeccionarse un poco más y demás, ¿no? Muchos arquitectos, por ejemplo, han tomado el curso el año pasado, que trabajan mucho con AutoCAD, pero no tanto con SketchUp. Entonces ahí se les abre como un panorama mucho más dinámico en la presentación de proyectos, ¿no? Hemos tenido muchas arquitectas hemos tenido tomando el curso porque se les abre esa posibilidad de representación. Así que básicamente es eso. Tiene algunos requerimientos la compu, que nosotros cuando piden información les vamos a mandar porque necesitan determinados requerimientos de memoria y demás, pero pensamos que cualquier computadora puede tenerlo, pero sí se los vamos a especificar para que lo puedan tener. Se trabaja con un programa que se baja gratuito, tienen una posibilidad de bajarlo gratuito el programa, van a tener una duración de 30 días para trabajar con ese programa, después lo pueden renovar con otra compu y demás, pero tienen esa posibilidad, es decir que el programa SketchUp es pago, pero tiene una versión gratuita que dura 30 días. Así que, dime. Fer, para llegar a aprender todo lo que Diego mencionó, tenemos que hacer los 2 niveles. Sí. Involucra los 2 niveles. Exactamente. Okay. Para llegar a modelar, como decía Diego al final. A ver, Diego, sos el adecuado para responder eso. Sí, básicamente eso. Al principio del curso, o sea, las primeras clases, indagamos todo lo que es lo primero que les expliqué, ¿no? Cómo desde hacer una línea hasta generar un volumen y hacerle distintas operaciones, distintas operativas, probablemente ya ver algunas aplicaciones de color y todo eso. Y en la segunda parte ya vamos viendo todo lo que viene a ser esos complementos que les he dicho. Hay bandejas que aún no les he explicado del todo porque obviamente no lo terminaríamos, pero en la segunda parte es como que complementos que nos ayudan a mejorar mucho nuestro trabajo y terminando con la parte de layout que les había comentado para plasmar como en el papel, podríamos decirle, las ideas, en papel impreso, ¿no? O en un PDF, por ejemplo. Bueno, gracias.
Exacto. ¿Alguna ¿Qué consulta costo va más? a tener Fernando? Sí, ahí entonces está en la página, tiene un costo de cada nivel, cuesta 5.000 pesos de Argentina, 5.000 pesos argentinos o $50 para el exterior. Y el segundo nivel lo mismo, tienen un descuento, tienen un costo de 5.000 pesos, y $50 de exterior. Para los alumnos de Diseño y Más que están tomando el curso inicial, que ya comenzamos esta semana, ayer comenzamos en Pilar, mañana comenzamos en Flores y el sábado la versión online, para los alumnos que están inscritos al curso tienen un descuento especial para tomar estos cursos también, así que se les abre como una posibilidad muy, muy cómoda económicamente, porque tiene un descuento. Recordame el descuento, Susana, para no meter la pata, pero... Alumnos cursantes tienen el 50% de descuento. Ahí está. Los que están cursando pueden tomar el curso, los que están cursando el curso de diseño interior, todos los cursos que tomen paralelos, que se van dando desde ya ahora, desde marzo, de hecho el viernes empezamos el curso de paisajismo, hasta diciembre vamos a tener cursos, todos tienen descuentos del 50% para tomar esos cursos adicionales. Así que realmente se hace muy, muy pagable, creemos nosotros, son cursos que consideramos que tienen un alto nivel profesional, Diego es un profesional de la materia, y estamos seguros que lo que estamos ofreciendo tiene mucha calidad, y además les aseguramos que terminan dibujando, que terminan representando, así como Diego mostró al final de los proyectos, cosa que obviamente tiene que ver con la práctica, Diego se encarga de darles todas las herramientas para poder hacerlo, y bueno, y sí, realmente el programa es muy atractivo, y bueno, y estamos a disposición para cualquier consulta. Esto está empezando entonces en abril, el 4 de abril es la primera clase, ya están abiertas las inscripciones, y bueno, y estamos a disposición cualquier duda, consulta, de lo Igual, que chicas, les mando el programa y les mandamos la grabación de esta clase en la semana. No les digo, no les prometo mañana, pero el viernes seguramente ya estaremos en condiciones de poder mandarles esta grabación, el programa y todos los datos de la compu. Por mail se los voy a mandar, Bien. ¿de acuerdo? Bueno, sí, Exacto. gracias. Bueno, Y esto será, por ejemplo, yo que estoy anotando el de diseño de interiores, más Sí. esto, ¿será mucho trabajo para hacer? no, mirá, ya tuvimos la Ya. experiencia. No, tuvimos la experiencia, Cristina, de gente de años anteriores que estaba cursando la carrera y también estaba cursando este curso adicional. Te da un complemento, la verdad que se puede hacer, es una vez por semana, son 3 horas por semana, no es un curso, digamos, de que tenés que ir todos los días, además lo cursás online, y se hace cómodo, y además, como te digo, como comienza desde cero, es decir, que no tenés que tener conocimientos, y la verdad que les doy, ahí tienen que creer en mi palabra, de que les aseguro que Diego tiene mucha capacidad pedagógica y didáctica para explicar, que es algo que es bastante complejo explicarlo online, y Diego tiene las herramientas para hacerlo, así que es un excelente profesor. Me pareció re interesante. Bueno, ahí está. Entonces, te voy a abrir como un panorama de representación, más allá, Cristina, que cuando estés cursando el curso de diseño interior vas a aprender a dibujar a mano con Susana, y te aseguro que también vas a aprender a dibujar a mano con Susana, eso está firmado, que así será. Está Silvia. No te va a quedar otra. No te va a quedar otra que Me tengo más confianza a mano que con la compu. Bueno, aprender a mano, después te da la posibilidad de poder digitalizarlo. De poder digitalizarlo. Claro, pero Sí, se lo puede. que pasa es que yo con la Después- compu soy bastante dura. Todavía le No, tenemos pero- miedo a la tecnología. Les Bueno, voy a hay hacer que- que se aprende, igual, chicas. chicas, sobre todo las que van a estar en primer año del curso de interiorismo. Terminando el curso, Diego también va a dar un seminario cortito de 4 clases que para los cursantes son de regalo, que justamente no es SketchUp, son las herramientas digitales para que te empieces a amigar con la computadora. ¿Sí? ¿Cómo presento? Claro, te van a enseñar a usarla, ¿sí? Para sacarle el mejor provecho posible. Está bien. Ese es un curso que creamos con Susana y con Diego también, que es el profesor
profesor que va a dictar ese curso, que es complemento, y son 4 clases gratuitas, que al finalizar el nivel inicial, es decir, el curso tiene 18 clases del curso inicial de interiorismo, y tiene 4 clases extras, que terminan siendo 22 clases, de este curso que va a dar Diego en vivo, también, clases online, de presentación digital de un proyecto de interiorismo. Más allá que lo van a hacer a mano, lo van a dibujar a mano, también ese curso le va a dar esas herramientas para poder presentar un proyecto de interiorismo de manera digital, con un montón de herramientas bien prácticas que muchos interioristas o mucha gente que está estudiando no conoce, y Diego armó un programa muy interesante con ese objetivo, ¿no? De poder dar ese panorama a los interioristas, sobre todo los que están iniciándose en el mundo del interiorismo, ¿no? Que Sí, bueno. es básicamente la gente que va a cursar el curso inicial, que ya empezamos esta semana, como les digo. Sí, Diego, perdón. No te preocupes, herramientas básicas, ¿no? Que podemos encontrar en la computadora y que de repente no sabíamos, ¿no? Que tenían esas posibilidades. Entonces, eso básicamente es lo que vamos a hacer. Y la verdad que lo importante es de que ustedes salgan completamente amigadas con la computadora, sabiendo todo eso, y la verdad que sí, cuando alguien ya le agarra el ritmo, es como que ya no retrocedes, ¿no? Solo vas a avanzar en ese sentido. Yo tengo una duda, ¿te hago una consulta? Sí, claro que sí. Adelante. ¿Qué tal, Cintia? Soy. Vos me dijiste lo del programa, que dura 30 días. El programa que nosotros podemos bajar en la compu. Y para hacer el segundo módulo, ¿cómo sería? O yo entendí mal, que también puede ser. No, no, entendiste bien, Cintia. Nosotros Claro. les vamos a mandar un link para que ustedes descarguen en sus computadoras, y Sí. el programa les va a quedar permanente. Es decir, pueden usar el programa gratuito de 30 días, o cuando ustedes se inscriben, nosotros les enviamos un link, ustedes eso lo descargan en la computadora, y ese programa les va a quedar para siempre en la computadora. Es decir, que lo vas a poder usar sin límite de tiempo, ¿de acuerdo? Eso, cuando se inscriben, nosotros les mandamos eso, que está incluido dentro del costo de... O sea, quiero ser claro con esto, nosotros no vendemos ese programa, ¿está claro? No nos dedicamos a vender programas de ningún tipo, ¿no? Nosotros somos un instituto de enseñanza, y en este caso, como es un programa que sí necesitan tener descargado, lo pueden usar en los primeros 30 días, pueden usar el programa gratuito, o que nosotros les vamos a enviar para que lo descarguen y les quede ya instalado en cada una de las copas. Sí, sí. Perfecto. Bueno. De acuerdo. Bueno. Consulta, entonces para la primera clase ya lo tenemos que tener descargado, así arrancamos. Exacto. Sí. Cuando te inscribís, nosotros te enviamos el programa, y ahí lo descargas en tu compu, ya te va a quedar cargado, y ya para la primera clase ya te queda habilitado el programa y vas a trabajar con ese programa. Perdóname, Fernando, Perfecto. estamos hablando del curso de SketchUp. Claro. Sí, Está curso de bien, está SketchUp. bien. No, Este me quedé programa con de lo del SketchUp. interiorismo. No. Entonces quería salir de duda. No, ok. Es un programa de SketchUp que nosotros les enviamos como un link, ustedes eso lo descargan, les queda en su escritorio, y después trabajan con ese a partir de la clase 1 con Diego, y ya es un programa que les queda después instalado. Perfecto. Perdón, Fernando, ¿nos anotamos con Susi como hacíamos el año pasado? ¿Cómo nos manejamos? Veníamos manejando el año pasado. Envían un mail o un mensaje por WhatsApp, y nosotros Ya de por sí pueden responder a lo que les voy a mandar yo. también. Así es más fácil. Perfecto. Yo estoy de secretaria últimamente, ¿ves? Estoy todo el tiempo ahí atendiendo a los mails. Y algo para tranquilizar a la que de repente le resulte que no voy a poder con tanto, el curso se va a repetir. Nuestra intención es que en el segundo cuatrimestre lo podamos volver a dar. O sea que siempre van a tener opciones, no te angusties y no te animás, ¿entendés, Cris, lo que estoy diciendo? Si no será en abril, será en agosto. Eso vamos, porque vamos a seguir repitiendo cada seminario a lo largo del año.
Me tengo que animar, tengo que perder el miedo a la compu. Tenés que Exacto. perderle el miedo, claro. Es eso, es Pero animarse. es igual tranquilizarte, que no es Sí. que es el único colectivo que hay. No, pero además el programa una vez que le encontrás, y lo digo como alumno, porque yo también en algún momento arranqué de cero y también me pasaba lo mismo, tenía las mismas inquietudes, una vez que le encontrás esas herramientas y esos comandos y empezás a entender, y después empezás a practicar y te equivocás y recuperás y empezás a generar un montón de posibilidades, y se te hace muy amigable el programa, la verdad que se te hace muy, muy, muy cómodo, realmente lo digo, porque es un programa realmente muy simple. No otros programas, por ejemplo, AutoCAD ya es tiene otro requerimiento, ¿no? Es muy Tiene otro difícil. es más complicado, mucho más mucho más Este es amigable. Este es muy amigable, Pero esa es la Es palabra. amigable. Sí, El día que te das siempre... cuenta que la computadora no explota, ese día es un antes y un después. Estoy hablando a las señoras como yo, chicos, tienen que entender eso. Sí, es un antes y un después, porque siempre te da la sensación que vas a perder todo, ¿viste? Que por las dudas no toco. Totalmente. Y la práctica, ¿no? Sobre todo también. Eso va a hacer que resulte, ¿no? Que tenga frutos, ¿no? Y la ventaja también de esto es de que queda grabado, ¿no? Entonces podemos volver a ver el video y probablemente a la siguiente clase ver algo, algunas cosas generales que surgieron, pero la idea es avanzar, ¿no? Avanzar para poder llegar al final con todo esto. Sí, la verdad que, como Fernando lo ha dicho, sí, la verdad yo trato de tener bastante paciencia en este sentido, porque yo también he estado en ese lugar, ¿no? De tener que aprender desde el inicio, desde paso por paso, cosa por cosa, entonces somos muy pacientes y obviamente todo lo que se generan de preguntas, dudas, eso lo podemos ver al final de la clase, nos podemos quedar un rato más, absolver esas dudas para que ustedes se vayan tranquilos y vuelvan a ver el video de repente, vuelvan a practicar y venir ya, no quedarse, ¿no? Es como una escalera. Si no sabes hacer una línea, ya no vas a saber hacer un volumen. Pero obviamente practicando y yendo escalón por escalón. Y este curso tiene una ventaja que no tienen todos los demás, que es que siempre van a recibir la grabación de la clase, para que ustedes puedan repasarla. Sí, o sea que eso está bueno, porque si no llega un momento que vos estás pendiente de la clase, tu computadora, que te perdiste algo, a los 2 días te querés sentar a repasar y se te hizo una laguna y ya no te acordás por dónde arrancar. Bueno, no importa, porque vamos a mandarles siempre la clase grabada. En este seminario es fundamental eso, para que ustedes puedan avanzar. Y tengan en cuenta algo, que es que las cosas no se hacen solas, chicas y chicos. Uno se tiene que sentar a practicar. ¿Sí? La computadora no es mágica, está la mano de ustedes y la cabeza de ustedes manejándola. O sea que se tienen que sentar a practicar. No pueden venir el lunes a las 6 de la tarde y al otro lunes imaginarse que, no sé, te enciende el cerebro y con todo lo que pasó la semana pasada. Bueno, hay que poner un poco también de uno, en todo, en todo. Bueno. La vida es así, hay que estar en una situación de práctica y de estudio, como dice Fer. ¿Sí? Bueno, gracias, buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Nos vamos. Esperamos tu mail, Susi. Les mando un mail a todas y a Raúl también. Saludos a todos. Muchas gracias. Nos vemos el 23 en Navarro. Muchas gracias. Nos vemos el 23. Nos vemos el 23. Chao, gracias. Yo no. Un gusto. Excelente va a ser el curso. Chao, Fernando. Chao, Su. Chao, Fer. Un gusto verlos. Igualmente. Chao. Nos vemos, chiquilines. Chao, chicas. Besos a todos. Chao. Chao. Chao, Sandrita. Ni la saludé.